El municipio de Vega Baja se estremeció con un nuevo caso de violencia de género que ahora entra de lleno a los tribunales. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón arrestaron ayer a Kenneth Lemuel Camacho Cordero, de 25 años, quien era buscado por presuntamente haber golpeado con los puños y con un tubo de metal a una mujer durante un altercado ocurrido el pasado 1 de septiembre de 2025 en una residencia de la calle José Acosta. El arresto se produjo luego de que el juez Juan Portel expidiera una orden con una fianza de $100,000 tras encontrar causa en 3 cargos por maltrato bajo la Ley 50 y 4 de violencia doméstica y un cargo adicional por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, específicamente por portación y uso de armas blancas. La fiscal Laura Aril fue quien presentó la evidencia inicial que permitió la expedición de la orden. Ayer la jueza Miriam Estefan diligenció la orden y al Camacho Cordero no poder prestar la fianza, ordenó su ingreso inmediato al Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Los hechos: de acuerdo con la información preliminar, el día del incidente Camacho Cordero sostuvo una fuerte discusión con la mujer en la residencia mencionada. En medio del altercado, la habría agredido con las manos en el área del rostro, para luego tomar un tubo con el cual la golpeó en la cabeza. Todo esto ocurrió en presencia de menores de edad, lo que agrava aún más los cargos, pues expone a los niños a un ambiente de violencia física y psicológica. Tras la agresión, el imputado abandonó el lugar, lo que dio paso a la búsqueda que culminó con su arresto días después. La gravedad del caso: el ataque, por la combinación de golpes directos al rostro y el uso de un objeto contundente como un tubo, no solo constituye un acto de violencia de género, sino también un atentado contra la vida de la víctima. Golpes en la cabeza con este tipo de objeto pueden causar fracturas craneales, hemorragias internas y consecuencias neurológicas permanentes. Aunque no se han revelado detalles exactos sobre la condición médica de la perjudicada, las autoridades confirmaron que recibió atención médica y que se encuentra fuera de peligro. La exposición de los menores a esta escena de violencia añade un elemento devastador al caso. Psicólogos especializados en trauma señalan que los niños que presencian violencia doméstica no solo sufren miedo inmediato, sino que pueden desarrollar a largo plazo ansiedad, depresión, problemas de conducta e incluso replicar patrones de violencia en su vida adulta. Violencia de género en Puerto Rico. El caso de Camacho Cordero se suma a una larga lista de incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico, donde la Ley 54 es uno de los principales instrumentos legales para proteger a las víctimas. Sin embargo, organizaciones feministas insisten en que la erradicación de cargos y el encarcelamiento de los agresores son apenas una parte de la solución, pues lo fundamental es prevenir los ataques mediante educación, programas de apoyo y mecanismos de protección más efectivos. Durante los últimos años, la isla ha enfrentado una emergencia por violencia de género declarada oficialmente, con docenas de feminicidios reportados anualmente y miles de querellas por maltrato. En muchos casos, como en este, los ataques ocurren dentro del hogar, en presencia de familiares, y utilizando objetos de la misma vivienda como armas. El futuro del proceso judicial: Camacho Cordero deberá comparecer próximamente a la vista preliminar, donde se evaluará la evidencia de forma más detallada para determinar si el caso pasa a juicio. La Fiscalía buscará sostener los cargos de maltrato agravado y el cargo por la Ley de Armas, lo que podría representar una condena de varios años de cárcel. Por su parte, la víctima cuenta con una orden de protección expedida de inmediato, lo que prohíbe cualquier intento de acercamiento o comunicación por parte del acusado. El Departamento de la Familia también podría intervenir para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores que fueron testigos de la agresión. Conclusión: el arresto de Kenneth Lemuel Camacho Cordero representa un paso en la búsqueda de justicia para la mujer agredida y los menores que presenciaron la violencia. El caso pone en evidencia la urgencia de reforzar la prevención de la violencia de género y de atender con seriedad los efectos colaterales que estos actos dejan en los niños y en la comunidad. Mientras tanto, Camacho Cordero permanece tras las rejas a la espera de un proceso judicial que podría definir gran parte de su futuro y que será observado de cerca por la sociedad, que reclama cero tolerancia a la violencia doméstica. El clima de tensión en la urbanización Villa Carolina continúa luego de que el hombre acusado de amenazar y disparar contra sus vecinos envejecientes fuera ingresado a prisión, en lo que enfrenta los cargos en su contra. El individuo, identificado como Paul Michael Henríquez Copón, fue procesado anoche en el Tribunal de Carolina por la jueza Annette Santiago, quien le impuso una fianza de $45,000 que no pudo prestar, por lo que fue fichado e ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. Contra Enríquez Copón pesan 3 cargos criminales: maltrato a envejecientes, disparar en un lugar público y apuntar con un arma de fuego.
Estos delitos en conjunto pueden conllevar penas significativas de prisión y multas, además de la posible revocación de su licencia para portar armas, la cual sí posee, según confirmaron las autoridades. El incidente en Villa Carolina. Los hechos que desencadenaron su arresto ocurrieron el domingo cuando una ciudadana llamó al sistema de emergencias para reportar detonaciones en la calle 603 de Villa Carolina. Al llegar, los agentes municipales entrevistaron a una maestra retirada y a su madre, ambas de la tercera edad, quienes denunciaron que un hombre las había amenazado con un arma de fuego y que incluso realizó un disparo, provocando pánico en la comunidad. De inmediato, los vecinos apuntaron hacia una residencia en la calle 606 como el lugar donde se encontraba el sospechoso. Al asegurar la zona, la policía municipal arrestó a Enrique Escopón, quien fue identificado como la persona que se observó caminando por la urbanización, apuntando el arma indiscriminadamente hacia vehículos y residencias. El allanamiento y la evidencia. El lunes, agentes de la Policía Municipal diligenciaron una orden de allanamiento en la residencia señalada por los testigos. Allí se ocupó una pistola y 229 municiones, aunque posteriormente trascendió que la vivienda no pertenece formalmente al imputado. Este detalle abre interrogantes sobre la relación del acusado con el lugar y sobre si intentaba esconder allí el arma utilizada en el incidente. Antecedentes y peligrosidad. La investigación reveló que Enrique Escopón tiene antecedentes criminales, lo que agrava su perfil como acusado en este caso. Las autoridades indicaron que a pesar de poseer licencia para portar armas, su conducta el domingo constituye un patrón de imprudencia y peligro inaceptable, especialmente por haber amenazado directamente a personas de edad avanzada consideradas vulnerables bajo la ley. El cargo de maltrato a envejecientes es particularmente severo en Puerto Rico, pues la legislación contempla sanciones más duras cuando las víctimas son adultos mayores. La inclusión de este cargo refleja la gravedad con que la Fiscalía y el Tribunal evalúan los hechos. La respuesta comunitaria. Vecinos de Villa Carolina han expresado alarma y miedo tras los sucesos. Algunos reconocen que la urbanización, donde vive gran cantidad de personas mayores, nunca había enfrentado un episodio de violencia de esta magnitud. Aquí todo el mundo está nervioso. Esto es una comunidad tranquila y ahora vivimos con temor de que algo así se repita, expresó una residente bajo condición de anonimato. Lo que sigue. Enrique Escopón permanecerá bajo custodia en Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, donde la Fiscalía deberá presentar más evidencia y testigos para sostener los cargos y decidir si el caso pasa a juicio. Además, se espera que el tribunal evalúe la legalidad de su licencia de armas y si procede su cancelación inmediata. Por lo pronto, la ocupación del arma y de casi 230 municiones refuerza la acusación de que el imputado representaba un peligro real e inminente para la comunidad. Mientras tanto, los vecinos de Villa Carolina esperan que el proceso judicial se maneje con firmeza y que la seguridad en su comunidad pueda ser restablecida tras un episodio que dejó una huella de miedo y preocupación. El amanecer en el sur de Puerto Rico trajo sirenas, botas sobre pavimento y puertas que se abren con órdenes judiciales en mano. El Negociado Federal de Investigaciones, FBI, diligencia 14 órdenes de arresto contra presuntos integrantes de una red de narcotráfico con ramificaciones en varios municipios de la región. La vocera de la agencia, Lee Maricruz Rubio, confirmó a Noticentro que el operativo está en curso y que hasta primeras horas de la mañana, entre 8 y 10 personas habían sido arrestadas. Uno de los escenarios visibles del despliegue fue el residencial Isidro Cora en Arroyo, aunque las autoridades, siguiendo su libreto de prudencia, no han detallado todavía el mapa completo de intervenciones. Se anticipa que la Fiscalía Federal ofrezca una conferencia de prensa a eso de las 11 de la mañana para colocar piezas en el tablero, cargos, nombres, alcance territorial y el hilo conductor que une a los detenidos y a los prófugos que faltan por capturar. La fotografía operativa agentes en chalecos, convoyes discretos, evidencias bajo sello es la cara visible de una pesquisa que, por definición, se cocina a fuego lento. Las órdenes de arresto federales en materia de drogas suelen llegar después de meses, a veces años, de escuchas, compras controladas, vigilancia física y explotación de fuentes humanas. La decisión de irrumpir de forma simultánea en varios puntos, como ha ocurrido hoy, responde a un objetivo clave: desarticular la red con el menor margen de reacción posible, evitar que se destruyan pruebas y cortar, aunque sea temporalmente, las líneas de suministro, distribución y cobro. ¿Qué se investiga cuando se habla de narcotráfico en el sur? El término narcotráfico es un paraguas que cubre eslabones distintos de una misma cadena. En el sur del país, por su geografía, su acceso a la costa y sus corredores viales se cruzan rutas de entrada y salida, y se anudan mercados locales donde los puntos de droga financian la microeconomía de estructuras criminales. La experiencia de operativos anteriores en Ponce, Peñuelas, Yauco, Guayanilla, Arroyo o Salinas muestra patrones que se repiten
Jefaturas locales que controlan varios puntos y subcontratan tiradores, corredores y vigilantes. Compras controladas donde un agente encubierto o un cooperante adquiere sustancias para documentar las transacciones. Intercepciones telefónicas y análisis de mensajería encriptada que revelan logística, jerarquía y fechas de cocina o reparto. Armas de fuego, muchas ilegales, que sostienen la hegemonía de un grupo y alimentan el ciclo de balaceras y ajustes de cuentas. Lavado de activos, el silencioso complemento donde ganancias en efectivo se mezclan con negocios de fachada, bienes raíces o vehículos de lujo. Cuando el FBI decide apretar el botón de un madrugonazo, por lo general llega con acusaciones federales por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión con intención de distribuir y en algunos casos por uso de armas de fuego en la comisión de delitos de narcóticos. Es previsible, y la conferencia de prensa lo confirmará o ajustará, que el pliego incluya cargos bajo el título 21 del Código de Estados Unidos, capítulo de sustancias controladas, y el título 18, armas de fuego, conspiración, lavado. ¿Por qué hoy y por qué así? Los operativos coordinados responden a una premisa: golpear la red, no solo el punto. Arrestar de uno en uno, con semanas de diferencia, invita a la diáspora del resto de los integrantes a la destrucción de teléfonos y libretas, al vacío de evidencia. Por el contrario, 14 órdenes de arresto ejecutadas en el mismo amanecer buscan capturar cabecillas, contables del combo, custodios de bóvedas domésticas y tiradores que garantizan el territorio, minimizando la capacidad de regeneración inmediata. La selección de objetivos obedece a criterios probatorios. El fiscal de turno no firma una acusación por rumor. Necesita vínculos trazables, preferiblemente triangulados por evidencias físicas, drogas, dinero, armas, comunicaciones, chats, llamadas, registros y testimonios, cooperadores o agentes encubiertos. Si la investigación fue robusta, lo que ocurra en el tribunal, comparecencias iniciales, fianzas, discovery, acuerdos, será reflejo de esa arquitectura. Impacto inmediato en la comunidad. Para el residente del residencial Isidro Cora en Arroyo, la noticia se vive en presente: puertas que se abren, perros 9, la mirada rápida a la ventana y el celular en mano. Ese vértigo convive con sensaciones cruzadas: alivio por la expectativa de menos tiros y menos puntos abiertos, y temor por posibles represalias o el reacomodo de grupos rivales que vean un vacío de poder. La experiencia de la isla enseña que un operativo exitoso no elimina por sí mismo la demanda local ni la tentación de ocupar la esquina vacante. Por eso, la presencia sostenida de patrullaje y la coordinación con policías municipales y estatales es parte esencial del día después. Lo que falta por saberse: a falta de la conferencia de prensa de las 11 de la mañana, hay preguntas abiertas. Estructura de la conspiración. ¿Se trata de una sola organización con ramales o de varios grupos afiliados circunstancialmente? Sustancias: cocaína, crack, heroína, fentanilo, marihuana, perico adulterado. La presencia de fentanilo es una variable sanitaria y criminal que agrava cualquier acusación. Armas, ocupaciones, procedencia, vínculos con otros casos de violencia. Dinero. ¿Se ocuparon bancos en residencias, contabilidad, métodos de lavado? Cooperadores. ¿Alguien viró evidencia clave? Las admisiones en plea deals suelen ser el pegamento de conspiraciones complejas. La Fiscalía Federal suele reservar detalles hasta que los detenidos pasen por su primera comparecencia. Ahí veremos si todos fueron capturados o si quedan prófugos, y de ser así, qué tipo de recompensa o canal de confidencias se activa para completar la barrida. Efecto dominó: de la calle al tribunal. A partir de hoy, el libreto entra a su segunda obra, el proceso judicial. Primero, las comparecencias iniciales ante un magistrado federal. Luego, determinación de fianza o detención. El gobierno puede pedir detención sin fianza por riesgo de fuga o peligrosidad. Más tarde, el intercambio de evidencia, discovery, y en algunos casos la ruta de acuerdos de culpabilidad. En conspiraciones amplias es frecuente que los imputados revalúen su exposición legal y negocien con el Ministerio Público a cambio de cooperación. Ese carril alimenta nuevas investigaciones o expande la existente a proveedores, coyotes logísticos y ocasionalmente enlaces con redes exteriores. Un detalle que suele pasar desapercibido bajo los estatutos federales: los agravantes por armas de fuego y sobre todo por el uso de armas en delitos de drogas añaden años obligatorios a cualquier sentencia. Y si hay menores o zonas escolares en el perímetro de los puntos, el cálculo punitivo se eleva. Lo mismo ocurre si se demuestra organización jerárquica, uso de violencia, lavado o beneficio económico sustancial.
Narcotráfico y violencia, vasos comunicantes. El sur ha sufrido en meses recientes tiroteos, asesinatos a plena luz y un clima de sobresalto que golpea la cotidianidad. Rutas escolares que cambian, comercios que bajan puertas más temprano, parques vacíos al caer la tarde. No es casual. Los puntos de droga, además de ser un negocio ilícito, son territorios y de la disputa por territorio nacen balaceras, calentamientos y vendetas. Por eso, cuando el FBI llega con 14 órdenes, la lectura es doble: narcóticos y violencia. Quitar de la calle armas y jefes de punto reduce, al menos en el corto plazo, la probabilidad de sangre en asfalto. La pieza comunitaria que siempre falta, ningún operativo por exitoso que sea reemplaza la prevención y la oportunidad. Los alcaldes del sur, las iglesias, las organizaciones de base y los propios comerciantes llevan años repitiendo un mensaje: sin alternativas de empleo, recreación y educación, los vacíos los llena la economía del narco. Ahí se decide si un adolescente elige la mochila de la escuela o la del reparto. Este operativo del FBI, como otros anteriores, puede crear una ventana: menos presión en la calle para reclutar, menos dinero fácil circulando. Pero si esa ventana no la ocupan programas reales, técnicos, deportivos, culturales, de primer empleo, el ciclo tiende a cerrarse sobre sí mismo. ¿Qué deben esperar hoy los municipios impactados? Patrullaje reforzado durante el resto del día y, según lo anunciado, al menos hasta que se celebre la conferencia y se estabilice el panorama. Comparecencias de detenidos ante magistrados federales, generalmente en Hato Rey, con posible determinación de detención sin fianza para cabecillas o perfiles de mayor peligrosidad. Búsqueda de prófugos si alguna orden no pudo diligenciarse en la madrugada. Comunicación dirigida a residentes de complejos residenciales impactados, tanto para calmar temores como para recabar información adicional. Mensajes de la Fiscalía Federal sobre cooperación ciudadana, canales de confidencias y, en ocasiones, líneas anónimas con recompensas específicas. Lo que sí sabemos y lo que todavía no, sabemos porque la vocería lo confirmó, que hay 14 órdenes y entre 8 y 10 arrestos practicados. Sabemos que Arroyo y su residencial Isidro Cora figuran en el mapa de acción. Sabemos que la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal a eso de las 11 de la mañana pondrá nombres y cargos sobre la mesa. No sabemos aún si los arrestados son la plana mayor o una capa media, si hay armas ocupadas ni en qué cantidad, tampoco si se intervinieron sumas de dinero significativas o vehículos atados a la conspiración. Esos datos modelan la lectura. No es lo mismo desarticular una cabecera con logística y contabilidad que hacer una barrida de tiradores y corredores. Un cierre abierto. Por ahora, el sur despierta con un operativo que pretende cortar de raíz o al menos podar con fuerza una red que mezquina paz y multiplica luto. Las próximas horas serán cruciales para entender la dimensión del caso y su potencial disuasivo. Entre tanto, vale la pena sostener dos ideas a la vez. La acción policial es necesaria para frenar el daño inmediato y la acción social es imprescindible para que no nazcan, a la sombra del vacío, nuevas cabezas del mismo monstruo. Si usted vive en alguno de los sectores intervenidos y tiene información que pueda ayudar a completar el rompecabezas, recuerde que las autoridades federales y estatales disponen de líneas de confidencias. Una llamada, por pequeña que parezca, puede ser la pieza que faltaba para asegurar que quienes lucran de la violencia respondan ante la justicia y para que su comunidad recupere, aunque sea poco a poco, el derecho a vivir sin miedo. El arribo a Puerto Rico del secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acompañado por altos funcionarios federales, marca un episodio de gran simbolismo político y estratégico en medio de un clima regional cada vez más tenso. La gobernadora Jennifer González Colón confirmó la visita mediante un mensaje en redes sociales en el que agradeció el respaldo de la administración de Donald Trump y destacó el valor geopolítico de la isla para la seguridad estadounidense. La llegada oficial: Hegseth aterrizó el domingo en la base Muñiz de Carolina a bordo de un Air Force Crenta I-2, aeronave de la Fuerza Aérea conocida popularmente como Air Force 2, por ser utilizada para transportar a altos funcionarios del gobierno estadounidense. Lo acompañó el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual oficial de mayor rango militar. La imagen de ambos bajando del avión junto a la gobernadora González Colón fue utilizada como muestra de alineamiento entre el gobierno local y la administración federal en lo que respecta a política de defensa y operaciones de seguridad en el Caribe. Contexto militar y geopolítico: la visita se da en un momento especialmente delicado. Durante la última semana, ejercicios militares de la Marina y el Ejército en la costa sur de Puerto Rico llamaron la atención de residentes y organizaciones comunitarias. Al mismo tiempo, en aguas internacionales del Caribe, un operativo ordenado por la Casa Blanca culminó con la destrucción de una embarcación que, según Estados Unidos,
transportaba droga y en la que murieron 11 presuntos narcotraficantes venezolanos. Estos hechos han sido interpretados como parte de una estrategia de disuasión directa frente al régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de narcoterrorismo y de usar el territorio venezolano como plataforma para redes criminales. Las expresiones de la gobernadora. En su mensaje público, González Colón se mostró agradecida con la administración Trump y recalcó la importancia de Puerto Rico dentro del mapa militar. Agradecemos al presidente Trump y a su administración por reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y por su lucha contra los carteles de la droga y el narcodictador de Nicolás Maduro. Apoyamos las políticas de America First que garantizan la seguridad de nuestras fronteras y combaten las actividades ilícitas para proteger a los ciudadanos americanos y a nuestra nación. Estas expresiones posicionan a la gobernadora en la línea discursiva de la Casa Blanca, defendiendo la presencia militar como elemento vital para el combate contra el narcotráfico y la estabilidad regional. Puerto Rico como plataforma. Históricamente, Puerto Rico ha sido utilizado como punto estratégico de operaciones militares en el Caribe. Desde la Guerra Fría hasta los recientes conflictos en Medio Oriente, instalaciones en la isla han servido como bases logísticas, de entrenamiento y de inteligencia. En los últimos meses, esa condición vuelve a tomar relevancia ante la rivalidad con Venezuela y las rutas de narcotráfico que atraviesan el Caribe rumbo a Estados Unidos. La llegada de Hexet y Kane no solo es protocolaria, envía un mensaje de respaldo militar explícito y proyecta a Puerto Rico como bastión adelantado en la defensa de los intereses estadounidenses en la región. Reacciones encontradas. Mientras el gobierno local celebra la visita como garantía de seguridad, sectores comunitarios y colectivos antimilitaristas como Madres contra la Guerra han expresado preocupación por el impacto ambiental y social de los ejercicios militares recientes. En Arroyo y Salinas, por ejemplo, residentes han denunciado que los desembarcos anfibios y el uso de vehículos pesados en las playas representan riesgos para ecosistemas frágiles como arrecifes de coral y hábitats de especies migratorias. Estos grupos alertan además sobre la posibilidad de que Puerto Rico quede expuesto como blanco en caso de una escalada bélica con Venezuela u otros actores internacionales aliados de Maduro. Lo que viene, la agenda oficial del secretario de Defensa no fue divulgada en detalle, pero se espera que incluya reuniones de coordinación con mandos militares en la isla, así como encuentros con la gobernadora y funcionarios federales para discutir los próximos pasos de las operaciones en el Caribe. El anuncio de la Fiscalía Federal y del Pentágono sobre el desenlace del operativo en aguas internacionales, junto con la presencia de la cúpula de defensa en la isla, apuntan a un reforzamiento del mensaje: Puerto Rico no solo es parte de la geografía estadounidense, sino un activo estratégico central en la política de seguridad nacional. La llegada de Pete Hegseth subraya que la isla, en medio de su compleja realidad política y económica, sigue siendo pieza clave en un tablero geopolítico donde se juegan intereses que trascienden sus fronteras.